Hola, bienvenidos. Este es el episodio número 2 en el cual vamos a seguir hablando sobre los diferentes tipos de ópticas, lentes, focales, como le digan en tu país. En el primer episodio hablamos sobre los conceptos básicos que considero debes manejar para poder entender bien cómo se manejan el tema de los lentes y las ópticas con la cámara. Hablamos de distancia focal, el centro óptico, etcétera, etcétera. Inclusive en ese primer episodio llegamos a hablar un poco sobre lo que son los lentes macros y los diferentes tipos de lentes macro, como también vimos los lentes ojo de pez. En este otro episodio vamos a hablar del resto de los lentes, así que yo soy Cyril Joseph, esto es fotografía, tutoriales, viajes y mucho más. ¡Empezamos! Y hago este paréntesis aquí para explicarte o aclararte que cualquier marca o nombre de lugar, hotel o diferentes nombres que pueda mencionar de marcas no son patrocinadores de este video. Los menciono simplemente porque los utilizo de referencia, ya sea en base a mi experiencia de utilizarlo, y por eso los recomiendo. Pero te repito, ninguno es patrocinador de este canal. Ok. En el episodio anterior, que de paso te dejo un enlace ahí en el mismo vídeo para que entonces tú lo puedas seguir si no lo has visto, te invito a que lo veas y darle like. Hablamos de lo que son las macros, ¿ok? Hablamos de lentes, del lente ojo de pescado y de los diferentes tipos de lentes macro. Pero se me quedó un concepto básico que quiero mencionar rápidamente, que básicamente en lo que se refiere a macros, ¿no? Y de los diferentes tipos de lentes macro. Un lente macro es una imagen que se produce, por ejemplo, cuando es 1 a 1. Es decir, por ejemplo, si tú en la nomenclatura, cuando estás leyendo la información sobre el lente, te aparece 1, 2.1, significa básicamente que si se ve esa información, lo que te están diciendo es que la imagen que produce ese lente es igual a la original. Por ejemplo, si tú ves, por ejemplo, 1, 2.4, lo que significa es que se amplía una cuarta parte de la imagen original. Era eso básicamente para aclarar lo que se refería a lentes macro. Ok, entonces ahora sí, vamos con los lentes angulares o gran angulares. Los lentes angulares o gran angulares usualmente tienen una focal entre 8 y 25 milímetros. Estos pueden cubrir un ángulo de visión entre 110 hasta 60 grados, entre 60 y 110 grados, ¿ok? Por ejemplo, esto es yo le digo un este es un angular, déjame buscarte, este es un gran angular. Bueno, hablaremos de los angulares y ultra gran angulares. En esencia, este es un ultra gran angular porque este va de 12 a 24 milímetros. Por ejemplo, las fotos que te voy a estar mostrando son tomadas con este lente. Si se puede ver aquí, o te voy a hacer otra toma, mira la misma curvatura del lente. Aprovecho también para decirte, este tipo de lente no utilizan lo que le llaman los filtros cuadrados o redondos por el mismo tipo de curvatura de la focal. Ellos utilizan lo que le llaman los lentes, los filtros traseros. Yo también tengo un video que te hablo sobre las diferentes clases o sistemas de filtros que existen para los lentes. Te recomiendo que lo veas, también te dejo el enlace por allí. Entonces este es un lente gran angular y ahí te muestro algunas fotos que te van a permitir verlo. Digamos entonces este es un gran angular, este es un lente angular, porque este va entre 16 y 35 milímetros, que es la focal que mantiene este lente, ¿no? Ahí si lo puedes ver, entre 16 y 20. Y este es un 16-35 2.8, es bastante luminoso, es un lente variable, que eso lo hablamos en el primer episodio. Y como te dije, más utilizado este tipo de lente angular o gran angular, lo utilizamos más que nada en fotografía de paisaje, en arquitectura, fotografía nocturna,
y panorámicas que pueden realizarse con este tipo de lente. ¿Ok? Tenemos el lente gran angular y el ultra gran angular. Ahí te muestro unas fotos para que tú las veas y disfrutes también del tipo de foto. Importante, antes de avanzar con los otros, este tipo de lente tienes que tener muy en cuenta cuando lo utilizas, por lo menos el ultra gran angular. Si haces una fotografía, digamos, en formato vertical, en forma vertical, tienes que manejar muy bien ese concepto, porque usualmente los primeros planos, como las fotos que te muestro, se ven mucho más grandes en relación al sujeto de fondo que vas a tomar, ¿no? Así que tienes que tener mucho cuidado al momento en que estás utilizando los gran angulares. Entonces ahora vamos con los lentes estándares o los lentes normales. Las lentes o focales normales o estándar se van desde los 25 a los 65 milímetros y su ángulo de visión va entre los 60 y 25 grados. Se dice que estos focales más que nada asemejan al ángulo de visión del ser humano. Así que son utilizados muy utilizados en lo que es fotografía callejera, en street photography. Es muy utilizado en eventos sociales, bodas, fiestas. En retratos es muy utilizado. En lo personal, para retrato, a pesar de que se sale un poquito del rango de lo que es estándares o normales, yo utilizo mucho lo que es el de 85 milímetros, me gusta mucho para retratos. Y este por ejemplo es un 85 milímetros, este tiene una... 85 milímetros, este es fijo, 1.4, es muy buen lente, excelente bokeh que genera este lente. Y también me gusta mucho utilizar el 70-200. Esta es la versión, el 70-200 OSS 2 de Sony. Este es un Grandmaster. Me gusta también mucho para lo que es retrato. Recuerden que, como vimos en el episodio anterior, en el episodio 1, entre más focal o más distancia permita el objetivo, el ángulo de visión se va reduciendo. Pero esto ayuda a que, en lo personal, siento que la persona no se siente invadida, me da oportunidad de hacer la foto a cierta distancia, y a mí lo que es el tema de retrato o cierto tipo de retrato me gusta hacerlo de manera natural. Apenas tú le dices a una persona que le vas a hacer una foto, la persona busca su perfil más bonito, ella busca la posición, pero a veces como fotógrafo tú quieres capturar algo más allá. Entonces esto me da cierta ventaja en mantener cierta distancia, la persona no se siente tan invadida como son los otros lentes que te acabo de mencionar. El de 85 milímetros requiere estar un poco más cerca de la persona, entonces ya es otro tipo de interacción. Pero lo importante aquí es que sepas cuáles son los lentes que van a utilizarse o que se consideran normales o que se consideran estándar, ¿ya? ¿Ok? Que es lo que acabamos de mencionar. Ahora vamos con los telefotos, mis favoritos para el tipo de fotografía que yo hago en ese aspecto, ¿ok? Bien, ya vimos lo que son los angulares, ultra gran angulares, no normales o estándar. Te hice mis recomendaciones para retrato, que es el 70-200, el 85 milímetros. Y vamos a hablar entonces ahora de lo que son los teleobjetivos. Los teleobjetivos son lentes que tienen una distancia focal arriba de 100 milímetros. Realmente yo lo consideraría arriba de 150 milímetros para considerarlo un teleobjetivo. Su ángulo de visión se reduce enormemente, ya el ángulo de visión de estos lentes se van a 25-10 grados. Vas a estar viendo una foto en lo que estamos conversando, y más que nada se utilizan los teleobjetivos en lo que son deporte, desfile o fauna. Si los categorizamos, los más recomendados que se utilizan son el 70-200, que como te mencioné, este proporciona una estética muy agradable para lo que son los retratos por el bokeh que se genera. El bokeh, si no lo sabes, es cuando estás haciendo un retrato y la parte difusa en la parte de atrás de la persona o del sujeto es borrosa. Eso es lo que se le llama bokeh. Y
lentes como el 85 milímetros, el 70-200, en este caso de Sony, en el Fuji te recomendaría el 40-150, generan un bokeh muy lindo, muy bello. Entonces, y reducen mucho la profundidad de campo y se ve un bokeh espectacular. Ok, entonces están lo que son los super teleobjetivos, que son los que van en una distancia focal de 160 a 600 milímetros. De 160 a 600 milímetros. Yo te voy a mostrar, por ejemplo, este se llama Big Daddy. Este es un objetivo de Sigma que es de 300 a 800 milímetros. Es un objetivo sumamente pesado. Esto es para fauna, ya te digo específicamente para birdwatching o avistamiento de aves, fotografía de aves, o también para lo que es animales o vida salvaje, como la foto que vas a estar viendo en este momento que te estoy mostrando, ¿no? Ahí en algún momento. Este es un Sigma 600-800. Obviamente este es un lente que hay que utilizar con un trípode. De trípode hay un montón de cosas que hablar. No es el caso en este momento, pero es un lente exquisito. De marcas, como te mencioné, a mí en lo personal, en lo que se refiere calidad-precio, me gusta mucho la línea Sigma. La única desventaja de cualquier lente que no es del fabricante es que el fabricante restringe ciertas bondades de la cámara en relación al lente que le está exponiendo, que si es de un tercero, ¿no? Pero si tienes en cuenta esto al momento que estás haciendo la foto, no debería afectarte mucho. Este lente se llama Big Daddy y ya te digo, es de un 300 a 800 milímetros. Este que tengo acá es mi otro lente. Este fue mi primer lente de ¿cómo se llama? De vida salvaje. Este es un Sony 600 milímetros. Este es fijo. Este es un lente de 600 fijo milímetros. Y no pesa, en comparación con el Sigma que le acabo de mostrar, no pesa absolutamente nada en comparación. Es un lente muy liviano, muy manejable, pero aún así yo recomiendo utilizarlo con trípode. Lo utilizo más que nada para cuando voy a África, a Kenia, Tanzania, Namibia, y cuando voy a hacer fotografía de aves. Lo utilizo mucho porque me acerca, mira la foto que te estoy mostrando, me acerca de una manera increíble al sujeto que estoy fotografiando. Los teleobjetivos pueden clasificarse de diferente manera, que son las que vamos a ver o que te muestro en este momento en pantalla. Como puedes ver, los teleobjetivos se clasifican en teleobjetivos cortos, que van entre 80 y 135 milímetros. Los teleobjetivos normales, que van entre 135 y 240 milímetros. Los super teleobjetivos, que van entre 240 y 500 milímetros. Y los ultra telefotos, que son de 500 milímetros hacia arriba. Como te dije, lo que se refiere a los ultra telefotos, que son de 500 milímetros hacia arriba, como este que te acabo de enseñar de 600 milímetros, que se llama Sugar Daddy y Big Daddy, eso más que nada lo utilizo en fauna de vida salvaje. Como te mencioné hace unos instantes, en África lo utilizo mucho cuando estoy en Panamá haciendo birdwatching por las riberas del canal, en Chiriquí, en diferentes lugares, Cerro Azul, etcétera. También se puede utilizar mucho, o lo utilizan mucho, lo que son cronistas deportivos, periodistas, fotógrafos deportivos en deportes, en carreras. Se pueden utilizar para sacar fotografías de la luna espectaculares, las estrellas, astrofotografía básicamente. Son lentes muy buenos. A estos lentes, más que nada, lo que son lentes teleobjetivos o telefoto, se le pueden agregar teleconverter o multiplicadores, por decirlo en español, digamos. Estos teleconverter, por ejemplo, en este caso son dos. Aquí no te mostré el de Sigma, que tengo otro de Sigma. Este es de 1.4 y este es de 2. Es decir, si yo lo monto en la parte de atrás y le monto la cámara
este de 600 milímetros y le pongo el de 2, se me convierte obviamente en 1200 milímetros, lo que me permite acercar mucho más el sujeto hacia la posición donde yo estoy, ¿ok? Lo único que tienes que tener en cuenta es que hay que subirlo 1 o 2 pasos para no perder la calidad. Que bueno, eso también es tema de conversación más adelante, en la medida que uno le pone el teleconvertidor, siempre se pierde algo de calidad en la imagen. Yo por eso depende, si estoy usando por ejemplo que es otro, digamos un teleobjetivo, es un teleobjetivo, pero este es un 100-400 también de la línea de Sony. Este lente, más que nada, yo sí utilizo con él el teleconvertidor el 2, pero con el Sony 600 utilizo el 1.4 para no perder tanta calidad en la imagen. Así que no es malo, se utilizan, lo puedes utilizar hoy en día y la verdad que también las cámaras hoy en día tienen mucho control sobre eso, te ajustan para no tener tanta calidad. Y aparte de que las cámaras ya vienen con unas prestaciones y unas características que la calidad que se va a perder, pero se va a perder un mínimo. Hacen los ajustes apropiados o tú posteriormente en postproducción puedes hacer cualquier retoque y mejoras la misma imagen, ¿ok? Pero por lo menos este se llama Oscar. Con Oscar yo utilizo el de 2, el teleconvertidor de 2, y con Sugar Daddy utilizo el 1.4. Ok, básicamente esto es lo que son los lentes. Cuándo y cómo utilizarlos, ya te acabo de mencionar en dónde los utilizo yo más que nada. Por lo menos en la línea Fuji, a mí me gusta mucho el 16 milímetros, el 18-55 que viene con cuando compras, por ejemplo, la XT3, XT4, XT5. Esos lentes me encantan para lo que es fotografía, street photography, y lo utilizo mucho en fotografía callejera o urbana, como le llames. Te recomiendo que dependiendo del lente que utilices, y esto también quiero hacerte hincapié, depende del presupuesto que tú tengas, cada uno maneja su presupuesto. Te puedes ir por una línea o por la línea directa de comprar lentes del mismo fabricante, o te puedes ir a otras líneas de terceros que fabrican lentes de muy buena calidad. Ya te mencioné por lo menos uno, Tamron, también son muy buenos. Los he utilizado poco, pero con los que he probado me han gustado los resultados que he obtenido, y así también hay otros fabricantes. Pero si quieres saber más sobre lentes de terceros, te voy a pedir que me escribas, me comentes, y con gusto te saco un video hablándote de las diferentes marcas y diferentes tipos de servicios que pueden ofrecer los terceros, que no tienen nada que pedirle a los lentes originales del fabricante de la cámara. Lo que sí, te repito, y es importante que lo sepas, todo fabricante obviamente quiere vender su propia línea de lentes, y ellos le cumplen ciertas prestaciones, velocidad, tiempo de respuesta que tiene el lente en relación a la misma cámara, y hay ciertas actividades que están restringidas para lentes de terceros. Pero son muy pocas, pero va a depender básicamente de lo que quieras hacer. Te recomiendo que cualquier cosa, te repito, escríbeme. Por favor, recomienda el video, dale un like que no cuesta nada, y suscríbete a mi canal. Y estaremos hablando de otros videos y otros temas que te sean de interés para ambos, de fotografía, tutoriales o viajes. Así que saludos, gracias por escuchar y dale like, recuérdalo. Saludos.